paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes y sobre cada uno de nosotros también. Damos gloria a Dios porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar en este lugar y estar con ustedes una vez más este hermoso día domingo en nuestra escuela bíblica dominical online. Amén. Gloria al nombre del Señor. Quien le habla, amados hermanos, ya ustedes pues me conocen, y los que no, aleluya. Entonces mi nombre es Miguel Herrera y estoy juntamente con nuestro hermano Jimmy Villasmir, quien le voy a pedir por favor pues que salude a la audiencia en esta mañana. Claro que sí. Buenos días, amada audiencia, amada familia San Juan, familia en Cristo Jesús. Para nosotros, pues, como dice nuestro hermano Miguel, agradecidos con Dios por este hermoso día que nos está regalando. Aquí en Lima un poco frío, por eso usted nos ve a nosotros aquí un poquito abrigados, pero el clima está bien sabroso aquí en Lima. Y bueno, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de llegar a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Y como siempre, pues, ya la semana pasada comenzamos con la escuela bíblica online aquí en San Juan de Miraflores, en la ciudad de Lima, en Perú. Y esto no es por la iglesia de San Juan solamente, esto es para toda persona que se está conectando en este momento, por lo que pedimos a cada uno de ustedes, amados hermanos, que puedan compartir este mensaje el día de hoy. Amén. Así que bueno, Miguel, preparados porque vamos a estar escudriñando la palabra de Dios y hoy vamos a tener un tema muy interesante. Recuerden que estamos tratando un leccionario de discipulado para todas las personas y para los que ya estamos en Cristo desde hace mucho tiempo. Pues estos temas nos han, yo creo que hablo por los dos, Miguel, que aunque parezcan principios básicos, cuando uno los vuelve a estudiar uno se consigue con grandes verdades que le vuelven a confrontar y en este caso a fortalecer más la fe que uno ya tiene fundamentada en Cristo, ¿no? Entonces hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, ya le vamos a decir cuál es, ahí en pantalla ya aparece, pero en este leccionario de una esperanza para las familias que estamos llevando a través de Radio San Juan y por supuesto en cada uno de los hogares, como le decíamos la semana pasada. Si usted quiere y desea el material, usted se pone en contacto con nosotros y nosotros gustosamente le haremos llegar este material. Amén, gloria a Jesús. La semana pasada estuvimos hablando acerca de un tema muy hermoso, muy retador, muy confrontador, como lo es la oración. Y me llama la atención esto porque el día de ayer nuestro hermano Daniel Gil en su exponencia, allí él decía que acercarse a Dios pues pareciera cosa fácil, pero no es nada fácil. Sin embargo, Dios a nosotros nos ha dejado una herramienta muy poderosa como lo es la oración y nos lo dejó pues también como principio a través de su palabra. Y hoy vamos a tratar un tema como segundo principio. Amén. Gloria a Jesús, para el creyente que ha entregado su vida a Cristo y para todo aquel hermano que, como dice nuestro hermano Jimmy, tenemos tiempos en el Evangelio. Todo esto, hermano, son principios básicos, principios bíblicos para el crecimiento de todo creyente en todos los tiempos. Y hoy, como le decía, vamos a tratar un tema muy especial, muy especial. Gloria a Jesús, que se trata o tiene que ver con la palabra del Señor. Amén, está claro titulado el tema de hoy, allí en pantalla está, la gloria a Jesús, el pan de vida. Amén, claro que sí, como dice mi hermano Miguel, estamos abordando los principios, por así decirlo, los principios básicos para tener una vida victoriosa como creyentes dentro de esta rudeza que representa ser cristiano, porque ya lo hemos dicho, quien le haya pintado a usted un evangelio color de rosa, pues bueno, le ha mentido. Esto es para valientes, pero Dios es bueno porque nos ha dado las herramientas. La semana pasada hablamos de la oración, hoy vamos a hablar acerca de la palabra de Dios también como principal herramienta para fortalecernos y para tener una vida victoriosa en Cristo. Así que yo le pido a usted que no se desconecte de su pantalla, de su teléfono allí donde está. Al contrario, si puede reunir a su familia, los que estén allí con usted para recibir esta palabra, pues será de bendición para cada uno de nosotros. Así que una vez que hemos aceptado a Cristo Jesús, una vez que nosotros llegamos al camino del Señor, pues el Señor nos ha dejado diferentes herramientas para nosotros avanzar y caminar valga la redundancia, en sus caminos, en el camino que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Y si bien ya hemos entendido la semana pasada respecto a la oración y los principios básicos
básico que todo creyente debe tener en la oración, hoy queremos hablar acerca de la palabra de Dios, de la Biblia, de como lo colocamos allí en el estudio del pan de vida. ¿Por qué? Porque si bien el alimento físico es necesario para que nuestro cuerpo se mantenga activo, saludable, en el creyente la Biblia representa ese pan para que nuestro espíritu se mantenga fortalecido. Cabe decir, amado hermano Miguel, que un creyente que no se alimente de la palabra, pues desgraciadamente, hermano, va a tener una vida victoriosa en Cristo, pues desconocería quizás el real propósito de Dios cuando lo escogió para que formara parte del cuerpo de Cristo. Pero vamos a ir ahondando aquí en este hermoso tema. ¿Cuál es nuestra meta principal? Que usted conozca qué es la palabra de Dios y sobre todo que desarrolle una vida donde usted pueda escudriñarla y estudiarla a diario. Sí, amén. Una de las cosas que la Biblia insta desde sus inicios es a que nosotros leamos o a que nosotros tengamos un contacto con la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? Teniendo un contacto con la palabra de Dios podemos conocer a Dios. Así es. De manera escritural, ¿no? Porque es muy distinto conocerlo quizás de manera personal, que bueno, haciendo referencia al estudio pasado, a través de la oración nosotros podemos tener un contacto directo con Dios, pero a través de las escrituras nosotros podemos conocer a Dios. Amén. Y también podemos conocer el plan que Dios tiene para con nosotros. Y como dices tú, hermano Jimmy, yo quiero reforzar esa palabra porque realmente una persona que no tenga un conocimiento claro de la palabra del Señor y obviamente, como decía Santiago, y no la practique, pues tan sencillamente allí vemos que esa persona es presa fácil del enemigo y de tanto viento de doctrina que hay en estos tiempos. Y el conocimiento de la palabra de Dios pues se hace sumamente necesario aún en estos tiempos donde Jesús en una oportunidad profetizó que se levantarían tantos falsos maestros y tantas personas que se levantarían conforme a su propio conocimiento, deseos, concupiscencia. Y por esta razón pues se hace sumamente necesario conocimiento de la palabra del Señor. Y obviamente en estos tiempos y en todos los tiempos desde el principio la palabra del Señor se ha vuelto y es en realidad el alimento Amén. Principal de un creyente. Sí, y ahí la famosa expresión de Cristo Jesús, citando la Escritura, cuando decía que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Porque él entendía que si bien es necesario en nuestro cuerpo el pan físico, el alimento de todos los días, el ají de gallina, el ceviche, todo esto, pues es más importante aún el pan de vida, que es la palabra del Señor. Así que todas las personas que quizás nos están viendo ya conocen a amplitud lo que es la Biblia, pero nosotros queremos hacer un pequeño resumen de lo que es esto desde el punto de vista como libro, porque quizás alguna persona que nos esté escuchando por primera vez o que recién ha entregado su vida a Cristo es necesario que conozca. Y nos encontramos con el libro más vendido y más traducido en la historia de los tiempos, porque pues así es la palabra de Dios. Ya ahí vamos, ya mi hermano Miguel le va a dar ahí algunas referencias que tiene este hermoso libro, pero tenga usted claro que hablar de la palabra de Dios o decir qué es la Biblia o preguntarnos qué es la Biblia es tan sencilla como las palabras de Dios que fueron escritas por hombres sabios escogidos por Dios en un momento donde pues Dios tuvo así el placer de darnos a conocer, yo diría que una pequeña parte de quién es Él, ¿no? Así es. Una pequeña parte de quién es Él, pero esto es un libro que, como dice la palabra, y quiero que lo busquemos todos, en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, muchos nos conocemos ese texto de memoria, pero quiero que usted lo lea junto conmigo, y ahí es donde nosotros vamos a entender, alabado el nombre del Señor, lo que le estoy explicando, cuando toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando habla de la Escritura hace referencia a este hermoso libro que yo creo que difícilmente ahorita, Miguel, ¿cómo lo explicaría? O sea, difícilmente ninguna persona ahora está exenta de este libro, porque si no lo tiene en físico lo puede descargar a través de una aplicación, lo puede conseguir de 1000 maneras, pero tiene acceso directo a esta escritura. Pero esta escritura es inspirada por Dios y útil, que ya lo vamos a abordar, alabado el nombre del Señor.
Un momento, y útil, porque más adelante vamos a abordar la utilidad que tiene la Escritura para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, escuche bien, y cuando hace referencia al hombre de Dios está refiriendo a las personas que Dios escogió para formar parte de su familia. O sea, si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, si tú eres un verdadero creyente, tú eres ese hombre de Dios que habla la palabra, ¿no? Entendiendo que hombre aquí se utiliza para referir a la humanidad, tanto en el sexo masculino como el femenino, ¿no? Entonces, toda persona creyente o toda persona que acepte a Cristo en su corazón y venga al camino del Señor, pues entra dentro de la familia del Señor y tiene que ser preparado para toda buena obra, pero lo va a hacer es a través de las Escrituras. Así es. Importante ese detalle cuando habla que es para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es el hombre de Dios. Ciertamente, la persona que ha recibido a Cristo, entra en este programa de educación. Gloria a Jesús. Y no se le va a hacer difícil, y eso es algo que vamos a tratar quizás a grosso modo, porque muchas personas, hoy en estos tiempos nosotros vemos que muchas personas toman la Biblia como algo, como un libro aburrido. Sí, como un libro aburrido, como algo que no representa ningún tipo de interés. Muchas personas se extrañan, de hecho se extrañan cuando nos ven con este libro negro, amarillo, que últimamente... Todo el que va para la iglesia lleva un libro. Todo. Entonces la persona se pregunta ¿por qué? Pues, ¿por qué? Se pregunta ¿por qué todos llevan una Biblia? De hecho nos ven en la calle, cuando nos ven con una Biblia y nos ven de manera diferente, nos ven distinto, simplemente porque llevamos una Biblia. Y este libro, pues, para muchas personas, realmente, como le dije, es desconocido, lo que pasa también yo entiendo lo que dice nuestro hermano Miguel. O sea, muchos se preguntarán por qué este libro. Así es. Y ven, vamos a llamarlo en la jerga coloquial, y ven que los evangélicos cargan este libro para arriba y para abajo. O sea, quizás muchas personas se preguntan, pero ¿por qué la Biblia? Lo que pasa es que culturalmente muchos quizás la tengan por menos, como dice mi hermano Miguel, no le han dado interés, pero muchos también la tienen como por así decirlo, como un amuleto. O sea, no lo puedo tocar, no lo puedo ver porque es que es un libro sagrado y eso solamente algunas personas pueden hacerlo. Y eso no es así. Claro, y obviamente, y hay personas que de hecho sí lo tocan, pero lo tocan una sola vez. Es decir, lo abren en el Salmo 91, lo abren donde está el Padre Nuestro, ahí todo está. eso porque representan un tipo de protección. Pero como yo enseñaba en estos días allá en casa de la familia, y a propósito de esto, pues este tema se está llevando para fortalecer Amén. esos temas. Bendito sea el nombre del Señor. Y ya que estamos dando estudio bíblico en los hogares, muchas personas pues no tienen ese contacto o no habían tenido ese contacto con la palabra del Señor, y bueno, lamentablemente estaban sumidos en mucha ignorancia, ¿no? Pero ese es el trabajo de la palabra del Señor, darse a conocer y derribar, si se quiere, todos esos argumentos que muchas personas tienen en su mente, que terminan siendo una gran mentira. Entonces, la palabra del Señor es tan rica en toda su extensión, que allí podemos, aunque muchas personas lo tienen como un libro aburrido, pues no es así, porque la Biblia es un libro rico en toda su extensión. Allí en la palabra del Señor nosotros podemos encontrar podemos encontrar temas relacionados con la raza humana, podemos encontrar psicología, podemos encontrar también cómo tener una buena relación con Dios, cómo encontrarnos nosotros mismos, porque una persona que no sepa de dónde viene, ni quién es, ni de dónde, ni quién lo creó, pues es una persona que está totalmente desorientada. Entonces, la Biblia ayuda a esta persona a encontrarse consigo mismo y a encontrarse con Dios, y también la Biblia enseña a la persona a relacionarse, cómo relacionarse con los demás humanos, bendito sea el Señor, bajo un carácter o bajo principios o valores santos y correctos y justos, ¿no? Así es. Entonces, allí también podemos encontrar, hermano Jimmy, que muchas personas han tomado la Biblia para hacer leyes, hacer normas, y creo que es lo mejor. De hecho, el apóstol Pablo
En el libro de los Romanos explica muy bien esto. Creo también que en la parte judicial toma muy en cuenta lo que es la parte de Romanos capítulo 12, 13. Así es. Entonces son muchas personas que han tomado en cuenta este libro y hay muchas personas que según en donde se desenvuelvan, pues lo toman en cuenta. Por ejemplo, los comerciantes. Una persona que tenga ese don realmente de comerciante se basa en la Biblia, porque la Biblia también habla de cómo ser un buen negociante, un buen comerciante, cómo llevar, cómo manejar la finanza, la economía y todo eso. Ojalá quisiéramos nosotros en realidad que todos los presidentes fuesen como un presidente que hoy en estos momentos no me acuerdo su nombre, pero era de Estados Unidos y es el más aclamado durante todos los tiempos, porque este hombre, presidente de Estados Unidos, pudo entender que Dios siempre tuvo y tiene un plan divino para con la humanidad. Así es. Y todo ese tiempo él puso a Dios en su vida y en su camino. Y este país fue fructífero en esos tiempos. Ojalá todos los presidentes y todas las personas que gobiernan según las escalas de nuestras naciones puedan afianzarse o fundamentarse en la palabra del Señor. Allí está la respuesta a todo. De manera que, hermano Jimmy, la Biblia hoy es un libro sumamente rico. Sí, y es sumamente interesante. Nos encontramos con 66 hermosos libros, así divididos por darle un sentido a todos aquellos escritos antiguos que se consiguieron y que fundamentan realmente, o en este caso que dan la veracidad de lo que aquí está escrito, ¿no? Entonces, como decía mi hermano Miguel, hermano, nos estamos encontrando con quizás una de las herramientas. Por eso estamos hablando de diferentes principios que Dios nos ha dejado, pero hay que marcar un equilibrio. La semana pasada hablábamos de la oración y quizás mucha gente le guste orar pero no le gusta leer la Biblia, y ahí hay un fallo. Claro. O viceversa, es una persona que es muy buen lector y lee mucho la palabra de Dios pero no ora al Señor. Entonces ahí siempre va a haber un desequilibrio. Entonces, de manera que la palabra de Dios representa en nuestras vidas lo que también representa la oración, y es fundamental en la vida del creyente. Ninguna persona que se ha acercado a Cristo a Jesús o que ha aceptado a Cristo en su corazón va a poder desarrollar una verdadera vida como creyente si desconoce las Escrituras. Mi hermano Miguel dice una gran verdad, y es que nosotros tenemos que comprender, amada iglesia, que la Escritura suficiente en sí misma, no hay contradicción en ella, pero esta palabra del Señor contiene las herramientas para que tú y yo podamos vivir en cualquier área de nuestra vida. Si tú necesitas algún consejo familiar, la Escritura te la da. Si necesitas algún consejo económico, la Escritura te lo da. Si necesitas algún consejo psicológico, la Escritura te lo da. ¿Por qué? Porque Dios, siendo Dios, en su soberanía, Él dejó plasmado aquí la totalidad de lo que para nosotros va a ser necesario para desarrollar esta vida. Entonces nosotros queremos darle importancia a que esta palabra, descubierta hace mucho tiempo, escrita en muchos idiomas, bueno, traducida bueno, es el libro más traducido. Nótese que nos encontramos quizás con la aventura más maravillosa que usted como creyente puede tener. Se lo digo yo, hermano, que quizás yo entiendo que a usted le guste leer, quizás usted se ha leído grandes obras literarias, por nombrar alguna, 100 años de soledad, Hamlet, no sé qué ha leído usted, y ha disfrutado esa lectura, pero yo le invito en esta hora a que usted pueda incursionar en el estudio de las Escrituras, porque la palabra en sí, quizás estos libros de autoayuda, estos libros de superación personal ayudan, pero nada como que la Escritura, y yo una vez que entraba casi que me ganaba un poquito el desacuerdo de algunas personas, porque me decían, no, pero es que el libro que yo leo lo escribió fulanito de tal, un pastor muy reconocido. No, pero es que yo leo este libro porque este libro lo escribió fulanita de tal, una profeta muy conocida. Le digo yo, qué triste, porque esos libros ellos los han escrito basándose en las Escrituras. Entonces yo prefiero leer directamente la Biblia, y no digo que esté mal, yo leo libros también para fortalecer quizás el conocimiento, y también te fortalece espiritualmente, pero hay que entender que la base de el fundamento de nuestra fe es Cristo Jesús, y no es más que la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos desarrollar una vida como creyente, usted tiene que desarrollar
una vida de estudio de las Escrituras. Y nótese que citando nuevamente 2 Timoteo capítulo 3 verso 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. O sea, ella tiene una función principal en su vida, en mi vida, que es enseñar, que es redarguir, que es corregir, para instruir en justicia. Ahora la pregunta es, y yo siempre lo he explicado, pero vale muy bien ahora nuevamente esta explicación, es que la enseñanza de las Escrituras es posible si hay alguien con el deseo de aprender. La corrección es posible si hay alguien que, cometiendo algún error, quiera aceptar esa corrección. Ella por sí misma no va a hacer la labor a menos que el hombre tenga el deseo de aprender. Si usted tiene el deseo de aprender, entonces la Biblia cumplirá esa función de enseñanza. Porque es como todo, si yo quiero aprender a manejar, por ejemplo, si yo necesito aprender a manejar este computador, yo tendría que estudiar para empezar. Ah, no, pero es que lo puedo ver en línea, pero eso es estudio. O sea, tú estás adquiriendo un conocimiento para poder atender, en este caso, manejar un computador. Pasa con la Escritura. Si usted y yo no tenemos el deseo de aprender de ella, la Biblia no va a cumplir en sí esta función de enseñanza. Así que, en primer lugar, queremos establecer que lo que nosotros realmente, o lo que el Señor, vamos a hablar, lo que el Señor realmente quiere es que su pueblo, hermano, profundice en su palabra. Fíjese que si nos vamos a lo largo de las Escrituras, nos vamos a conseguir miles de ejemplos con este libro hermoso que Dios dejó. Nos encontramos, yo siempre cito mucho a Josías, que una vez que encontró el libro de la ley, cambió la perspectiva del reino, cambió todo, y el reino tuvo el favor de Dios en ese aspecto. Hablamos de Nehemías y de Esdras, que pasaban largas horas estudiando las Escrituras, y la gente, mira hermano, cuando tú lees esa parte en las Escrituras, te das cuenta que la gente anhelaba estar allí escuchando, porque ellos habían entendido, como dice mi hermano Miguel y que citó al presidente americano, habían entendido que aquí había la solución a muchos de los conflictos que estaban presentando. Entonces quizás es necesario que usted y yo nos hagamos un examen en este tiempo y podamos evaluar en nosotros mismos qué tanto estoy estudiando yo la palabra de Dios. Nótese que usted podrá leer la Biblia, pero leerla no es necesario, no es suficiente, es estudiarla, es aprender de ella, es indagar en ella. Usted ahorita lo está haciendo con nosotros, porque estamos nosotros aquí quizá instruyéndole en esto, pero qué hermoso es cuando usted, amado hermano, amado amigo que me está escuchando, toma la decisión por sí mismo de estudiar esta santa palabra. Así es. Una de las cosas que queremos resaltar acá es que en primer lugar, lo que queremos es saber, ¿no? Conocer lo que dijimos al principio, realmente qué es la Biblia. Es la Biblia. Y la Biblia en esencia es la palabra de Dios. Sencillo como es. Sí. Y como es la palabra de Dios, mi hermano Jimmy lo ha mencionado muchas veces y lo seguiremos mencionando, por ser la palabra de Dios, Dios es su autor mismo. Así es. Entonces, entendiendo esto, hermano, o sea, ciertamente, porque hay muchas personas que dicen, pero es que eso lo escribió un hombre. Y muchas personas dicen, bueno, pero si eso lo escribió un hombre, ¿qué tan veraz y qué tan fehaciente puede ser ella? Pero resulta ser que aunque fueron hombres humanos quienes escribieron la Biblia, pues la inspiración misma vino de parte de Dios, es divina. Y esto es una de las cosas que la misma Biblia lo corrobora. Pues en primer lugar tenemos allí el texto que tú utilizaste, que tenemos allí en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Luego también tenemos la cita bíblica en Primera de Pedro capítulo 1, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, donde dice: pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Gloria a Jesús, salga en vuestros corazones. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación humana o privada, sino que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto es algo inspirado. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Claro, yo entiendo, hermano Jimmy, que esto es un tema bastante largo
Sí, porque tendríamos que hablar de lo que es la veracidad de las Sagradas Escrituras, pero hubo algo que dijo uno de los escritores, dice que todas estas cosas que están escritas es para que nosotros pudiésemos creer en el nombre del Hijo de Dios y bueno, y desarrollar nuestra vida basándonos en la fe de ese hombre maravilloso que es Jesús. Ahora bien, la Biblia, siendo la palabra del Señor, allí entendemos, hermano, que Dios tiene planes divinos para con el hombre, para con la humanidad. Y como decías tú, Jimmy, ciertamente entender o poder interesarse en las Sagradas Escrituras es de suma importancia en realidad. ¿Por qué? Porque ella pues nos enseña, amén, ella nos corrige, ella nos instruye, pero tiene un final, tiene un fin, a fin de que nosotros, la iglesia, los hijos del Señor, seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que esto es importante, hermano. ¿Y cuál es el principio realmente de esta enseñanza? Aparte de que usted conozca la Biblia, usted puede investigar, hermano, y se va a conseguir con los papiros que fueron encontrados, con el canon que tiene la Biblia, la veracidad, por así decirlo, la comprobación de todos los hechos que están escritos. Si nos vamos a ahondar en uno de los grandes, por así decirlo, en uno de los grandes acontecimientos narrados de las Escrituras, cuando se abre el Mar Rojo, hace pocos años, la ciencia demostró que efectivamente en el lecho marino del Mar Rojo pasó algo como que hubiese pasado gente por allí hace mucho tiempo. Entonces, poco a poco se ha venido demostrando ahora con el avance de la ciencia también de que lo que ha sido escrito aquí por millones de años atrás, por miles de años atrás, ha sido verdadero, o sea, ha acontecido. Pero el punto no es descubrir si la historia como tal es verdadera, el punto es descubrir que hay un Cristo Redentor, que hay un Cristo Salvador y que más que nunca, hoy por hoy se afianza, y perdone que lo diga de esta manera un poco científica, pero se afianza la teoría de que Cristo sí existió, de que Cristo sí vino a la tierra y que convivió con muchos hombres enseñándole esta misma palabra. Así que no cabe duda o no puede caber duda en ningún creyente de lo que dice la santa palabra. Ahora bien, la Escritura representa nuestra ayuda personal y espiritual. Si bien, como dijo mi hermano Miguel, le va a dar herramientas en su vida personal. Por colocar un ejemplo, yo siempre mando a los padres y a los hijos a estudiar proverbios, porque considero desde mi perspectiva en el estudio de las Escrituras que yo puedo hacer o que a lo largo de los años he hecho, la sabiduría misma está plantada en Proverbios, y cómo conducirse como creyente, Proverbios tiene esas herramientas, porque con decirle tan sencillamente que hay uno de los proverbios que establece que no estés mucho tiempo en la casa de tu vecino, o sea, deja de estar metido en casa ajena. Y eso es quizás en el criollo nuestros padres nos lo decían, pero ¿qué haces tú en casa ajena? Vente para acá. Y Proverbios, hasta esos pequeños detalles de tú estar metido en casa de tu vecino, lo aborda desde una perspectiva muy amplia. Entonces, la Biblia va a representar siempre esto. Es probable que si a simple vista consideres, amada iglesia, el estudio de esta escritura complicada. A veces representa un reto, Miguel, decir, y muchos escucharán decir, no, pero es que hay que estudiar la escritura. Y mucha gente lo verá así como que estudiar, pero si yo ni siquiera saqué la secundaria, yo ni siquiera saqué la primaria, estudiar, porque el término estudio realmente pues tiene un significado bien amplio. Y mucha gente quizás ha visto el estudio de la escritura como que no, eso se lo dejamos a los pastores, se lo dejamos a los maestros de escuela bíblica, se lo dejamos a la gente que tiene que enseñar, cuando realmente el estudio tiene que, como lo decía hace minutos, el estudio tiene que ser algo personal. Ahora bien, nosotros nos vamos a encontrar que muchos quizás hemos desechado la escritura por esto, porque quizás vemos, ay, pero es que yo no tengo la capacidad. Mire que el hermano lee un versículo y lo explica, oh, súper genial. Yo lo leo y yo no entiendo eso. Hay que entender un principio del estudio de la escritura y quiero entrar por allí. Y es que para nosotros llegar a estudiar las escrituras, tenemos que entender primeramente que la sabiduría proviene de Dios. Santiago, en el libro de Santiago nos encontramos de que toda sabiduría que necesite el hombre la tiene que pedir a Dios.
Y ahora pregunto yo, ¿será que Dios te va a negar sabiduría para estudiar las Escrituras? Si tú te has encontrado con ese reto de que no puedes estudiar las Escrituras porque tú mismo te has limitado, porque crees que no vas a poder, yo te invito a que hagas uso de tu primera herramienta, que es la oración que hablamos la semana pasada, invoques el nombre de Dios, le pidas sabiduría a Dios para que puedas empezar a usar esta herramienta. Esto quizás nos hemos equivocado, pero la Biblia contiene principios y pautas que transforman la existencia nuestra, y leerla es muy fácil. ¿Por qué? Porque fue escrita por más de 30 personas, en su mayoría hombres sencillos, hombres sin dote, no hombres tan o sea, estamos hablando de gente de mortales, por decir una expresión, de gente sencilla que utilizó un lenguaje sencillo para que nosotros lo comprendiéramos. Ahora bien, y esto se hizo, bueno, la Biblia cabe destacar que se escribió aproximadamente durante un tiempo aproximado de 1500 años. Pero nos vamos a las Escrituras en el libro de Juan capítulo 5, 39, donde hay una de las afirmaciones quizás un poquito una de las afirmaciones quizás un poco tergiversada, hostia, pero es que se me olvida, de las Escrituras. Eso, pero es que esa palabra es bien complicada. Hacer un curso de tergiversada, ahora sí. Ok, una de las expresiones más tergiversadas de las Escrituras, y es cuando Jesús se encontró con esta gente estudiosa de las Escrituras y le dijo lo que le dijo. Juan capítulo 5, versículo 39, hermano Miguel, por favor, si lo lee. Dice de la manera siguiente, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tiene la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjate que Jesús hace una invitación que cala perfectamente ahora, pero hay que entender lo que sucedía en ese momento. Jesús estaba enfrentando a unos judíos incrédulos que, aunque habían estudiado la ley, aunque habían leído quizás las profecías de Isaías y las profecías del Mesías venidero, ellos todavía no sabían quién era Jesús o no creían en este Jesús con el que estaban hablando. Entonces, ¿qué sucede? Jesús en un momento le dice: bueno, escudriñen las Escrituras. Al parecer, o sea, según el estudio que ellos hacían, ustedes tienen allí la vida eterna, y dice, y ellas, o sea, lo que ustedes han estudiado, da testimonio de mí. Pero hay que entender que esto era como un reclamo, por llamarlo de alguna manera, de que muchos estudiaban las Escrituras, pero no creían en el testimonio que daban de Jesús. Y es lo que pasa hoy día. La gente quizás lee este libro y difícilmente cree lo que dice el libro. Entonces, por hablar de un principio de estudio, hermano, ya le dijimos lo primero: sabiduría pídasela a Dios. Pero número 2, usted tiene que quiero leer textualmente lo que escribimos aquí. Dice, Jesucristo hacía un reclamo, por llamarlo de alguna manera, que aun cuando estudiaban la palabra no creían en el testimonio que ella daba de él. Cabe mencionar que el pasaje que estamos leyendo aquí en Juan censura realmente la hipocresía de estudiar. ¿En qué sentido? Pero no de creer lo que este proceso de estudio evidencia. O sea, en otras palabras, Jesucristo lo que estaba diciendo: de nada servía que ustedes estudien tanto las Escrituras si no creen en lo que dicen las Escrituras. Entonces hay mucha gente hoy día que está cayendo en este error, Miguel, y es que se vuelven eruditos de las Escrituras, pero no creen realmente lo que aquí dice. Cuando Jesús realmente, esta crítica es implícita, la invitación de estudiar las Escrituras, pero con fe, creyendo lo que ella dice. Yo no le pido a usted que usted haga un curso de teología avanzado, porque quizás usted aprende muy bien todo lo que es la ciencia referente a Dios, porque eso es teología, todo lo que tenga que ver con Dios. Pero si usted lee que el Señor vino a la tierra y no cree que Él haya venido a la tierra, ese estudio en sí no tiene sentido. Entonces, quiero simplificar. Número 1, para estudiar las Escrituras, busca la sabiduría de Dios. Si lo ves muy complicado, pídele al Señor que te dé sabiduría. Número 2, tú tienes que venir al estudio de la palabra con fe, creyendo lo que dice la Escritura. No estudiarla como estructura, como cuadrado, como que yo estudio, ya me sé la historia, esto pasó en tal época, esto Jesús lo dijo por esto. No, es creer lo que aquí dice, y ahí poco a poco uno va a ir avanzando en el estudio. Así es, acabamos de leer un texto en las Sagradas Escrituras donde Pedro decía que ella no es de interpretación privada, no es de interpretación humana. Entonces, si nosotros queremos tener un mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras,
obviamente con la intención de conocer a Dios y con la intención de mejorar nuestras vidas, ¿sí? De mejorar nuestras vidas, realmente eso se va a revelar a nuestra vida. Pero lo que quiero decir en esta mañana es que por el hecho de que Dios es el autor, ¿sí? El inspirador de su palabra misma, pues es Él quien da la interpretación de la misma. Así que, ¿por qué digo esto? Porque muchas personas tienen miedo de leer las Sagradas Escrituras o en estos tiempos. ¿Por qué? Porque dicen que yo no la entiendo, que me parece que es complicado, que es lo que tú estás diciendo en este momento. Pero realmente el consejo es válido. Primero hay que ir a Dios, porque Dios es el que da la sabiduría. Él es el que da la interpretación de su palabra, pues es su palabra. Entonces, como ella no es de interpretación humana, ella no se puede interpretar humanamente. Yo no la puedo ver según mi perspectiva, ¿no? Sino tengo que verla de la perspectiva de Dios, que es lo que Dios quiere decir, que es lo que Dios quiere hacer, que es lo que realmente Dios quiere enseñar, a dónde nos quiere llevar. Pero todo eso, hermano, bendito sea el nombre del Señor, tenemos que nosotros anhelarlo también como creyentes. Mira, Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dice allí creo que lo tengo por acá, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Y dice: mas evita profana y vana palabrería, porque conducirá más y más a la impiedad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? ¿O qué es el consejo que le está diciendo a Timoteo? Mira, interésate por buscar y escudriñar y estudiar la palabra de Dios. Ellas te van a enseñar, ellas te van a corregir, ellas te van a guiar, y ellas son las que te van a dar, mira, te van a hacer sabio. Te van a hacer sabio. Y hablando de sabiduría, que tú mencionaste el libro de los Proverbios, ese es realmente el consejo que nosotros vemos de punta a punta, ¿sí? Dice Proverbio 1:7, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De Jehová. Y el temor de Jehová es esto. La escritura, nosotros ¿sí? tenemos acá en nuestras manos. Entonces no tengamos miedo realmente por escudriñar o por estudiar, leer la Biblia. Acerquémonos a ella, y ella poco a poco, dice la Biblia, que nos irá convirtiendo. Mira, esto es algo tan impresionante, porque el salmista David, ya en el Salmo 119, 105, también haciendo referencia a la palabra de Dios, a la Biblia, como esencia, como la palabra de Dios, como la voz de Dios, como el pensamiento de Dios hecha letra. Él decía: porque lámpara a mis pies es tu palabra. Es decir, entonces la palabra de Dios es aquella que nos alumbra el camino, nos alumbra los sentidos, nos ilumina, nos ayuda a entender, nos clarifica muchas cosas que nosotros tenemos oscuras en nuestra mente. Entonces es allí la gran importancia de leer, de escudriñar, de estudiar las Sagradas Escrituras. Y yo parto siempre de lo que Pablo le aconsejaba a Timoteo: procura con diligencia, o sea, sé diligente en el estudio. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que nosotros vamos a enseñar la Sagrada Escritura, y nosotros siempre hacíamos hincapié esto en la congregación. Hermano, lea la Escritura, hermano, estudie la Biblia, porque va a llegar un momento en que usted, y yo me acuerdo muy bien de esas tantas predicaciones que nosotros tuvimos, y nuestro hermano pastor también, donde nos exhortaba a escudriñar. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros, sin saberlo, nosotros sabemos que siempre vamos a tener contacto con la gente y vamos a enseñar a alguien, pero nunca nos imaginamos que iba a ser de esta manera. Así es. Donde íbamos a tener personas haciendo preguntas tan tremenda, hermano, y en lo que nosotros tenemos que dar respuesta, si la tenemos. Porque a mí, por ejemplo, me hicieron una pregunta el día viernes, hermano Jimmy, tremenda, porque la gente es curiosa, ¿no? Y la gente tiene en su mente muchas interrogantes. Y por ejemplo, hablando de la existencia de Dios, cuando dice: bueno, pero está bien, ¿y quién creó a Dios? Hay que explicarlo. Entonces, ¿cómo uno explica eso? Lamentablemente, yo lo que le pude decir es: mira, lo que la Biblia dice, que lo que se conoce de Dios está siendo y fue manifestado a través de la creación, y nosotros tenemos que partir y creer de que Dios es real.
Eso de que es así. Dios es, de que Dios no existe, pero tiene que demostrarlo por las Escrituras. Entonces, por el ejemplo, el tema de que si Jesús es Dios, esos son cosas, temas, hermanos, doctrinales que allí están en la Sagrada Escritura y que nosotros tenemos que darle respuesta, pero que la respuesta está acá. Amén. Pero yo debo conocer eso. Entonces es allí la importancia de conocer la Biblia, de conocer la palabra del Señor. Así Necesitamos dar respuesta, y hoy más que nunca, porque los tiempos han cambiado. La Biblia sigue siendo la misma, pero los tiempos han cambiado. Los muchachos hoy tienen una información tan tremenda en su mente. Hoy los muchachos, yo le decía a alguien ayer que a mí a veces me da cierto temor de hablar con estos muchachos de ahora, porque ellos se están preparando y han estudiado y todo lo demás. Y hermano, hablar con un muchacho de esto en estos tiempos no es fácil. Es un reto. Y es un reto, esa es la palabra. Entonces uno tiene que conocer, pues. Uno tiene que conocer la Sagrada Escritura. Así es. Entonces, y es importante tener en cuenta, hermano, que nosotros, o sea, nuestra fe está fundamentada en la Escritura. Juan 1.1 lo dijo: en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios, haciendo referencia de que esta Escritura es Cristo mismo. Él es el pan de vida. De hecho, él lo refiere también en la palabra. Pero cito, la palabra es la que nos va a dar es la que... El estudio de la Escritura, hermano, el estudio de la Biblia es donde nosotros vamos a obtener fe y donde vamos a obtener sabiduría. ¿Por qué? Porque necesitamos fe para seguir, como dice nuestro hermano Miguel. O sea, no es decir que Dios es demostrar que Dios es con la Escritura. Yo siempre recuerdo en un momento que un querido amigo mío iba a abordar un tema acerca de los ateos, y yo le decía, bueno, pero si tú vas a abordar ese tema, tú tienes que estar suficientemente preparado en las Escrituras para demostrar por las Escrituras de que Dios es, pues. Porque el ateo no cree en la existencia de Dios, no cree en Dios, y una persona que quiere enfrentarse a ella tiene que demostrar por las Escrituras que Dios existe, o que Dios es en este caso, pero yo siempre he sabido que Dios no existe, Dios es. Entonces, eso parte, por eso le decimos, hermano, estudiar las Escrituras no es simplemente porque algunos lo tienen como decía yo anteriormente también, algunos lo tienen porque el estudio es para quien va a predicar, para quien va a llevar un mensaje, para quien va... No, hermano, el estudio es para que usted fortalezca su fe. Bien dice Romanos capítulo 10, verso 17, Romanos 10, verso 17, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea, haciendo una referencia de que nosotros vamos a acrecentar nuestra fe, o nosotros vamos a fortalecer nuestra fe a medida que estudiemos las Escrituras. No podemos conformarnos en estos tiempos solamente a escuchar el mensaje de otro, a escuchar la interpretación que aquel le pueda dar, porque puede pasar lo que dice Miguel, que la interpretación bíblica que le den sea humana, cuando esta palabra no se puede interpretar humanamente. Esta palabra se va a interpretar espiritualmente, y es por eso que es necesario que usted como creyente, que usted como persona que se ha acercado a Cristo, a través de esa llenura del Espíritu Santo, a través de esa oración, usted pueda indagar en las Escrituras. Fíjese que hace tiempo alguien me preguntaba, me decía, hermano Jimmy, pero ¿cómo hace usted, que nosotros vemos que usted enseña con esa facilidad, que usted agarra un texto bíblico y de repente se va con 10 textos bíblicos más y todo tiene una línea y todo? Le digo yo, hermana, porque es que primero hay que ver algo de que yo, aparte de que le doy la gloria a Dios por haber nacido en un hogar cristiano, donde fui, como quien dice, fundamentado en la Escritura. Yo siempre recuerdo que mi mamá hizo mucho hincapié en estudiar las Escrituras. También he desarrollado un estudio de la Escritura. Yo, mire, hermano, yo le digo a usted, yo no leo la Biblia, yo estudio las Escrituras. O sea, yo no me pongo a leer la Biblia como un ritual de todos los días. Es que hoy me toca leer. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, el cual me has hecho esperar. Oh, gloria a Dios, qué buena palabra. Ya hoy leí la Biblia. No, hermano, mire, usted está perdiendo el tiempo por años haciendo eso. Porque la Escritura, como dijo Miguel, Pablo le instruía a Timoteo a que estudiara la Escritura, y conforme él la estudiaba, que la enseñara. Porque Pablo se estaba encontrando en ese entonces Timoteo se estaba enfrentando a una generación donde se estaban levantando tantas falsas doctrinas, donde se estaban levantando tantas falsas sectas, que Pablo no le dijo ni siquiera, mira, tienes que defender el creyente, el cristiano, la iglesia. Pablo le dijo, estudia las Escrituras. Estudia las Escrituras. ¿Por qué? Porque él sabía que ante cualquier teoría rara que se estuviese levantando por conocimiento humano, la palabra era la que iba a prevalecer en todo tiempo, puesto que es la palabra de vida. Ahora bien,
La fe nuestra, hermano, va a estar fundamentada en ella, y si nosotros nos vamos a las Escrituras, en el versículo 72 del Salmo 119 nos encontramos con que mejor me es la ley de Jehová en mi boca que todo el oro y toda la plata, haciendo referencia de que es más rico aquel que tiene el conocimiento divino que aquel que tenga toda el oro del mundo. Y cito el Salmo 119, 105, donde el salmista en este caso decía: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, haciendo referencia que por donde yo voy, yo tengo que enfrentar mi vida a esta escritura. Y usted como creyente y yo como creyente, hermano, mire, sin la palabra nosotros no hacemos absolutamente nada. Y esto la iglesia tiene que entenderlo. Amado amigo que me escuche, que quizás está empezando, está dando sus primeros pasos en Cristo Jesús, desarrolla. Yo te invito a que tú asumas el reto de desarrollar el estudio de las Escrituras. Es triste ver que una de las grandes carencias de la iglesia en este tiempo es la falta de conocimiento. Y el pueblo en tiempos de Oseas fue destruido por falta de este conocimiento. Como no conocían, pues hicieron con ellos lo que les dio la gana. Y eso es lo que pasa en este tiempo, que a carencia de estudiar la palabra de Dios, hermano, nos llega cualquier persona que nos habla bonito, que nos mete una teoría rara y nosotros, qué bien. Y empezamos a repetir. Fíjate nada más, y lo voy a decir porque a mí me gusta hablar claro. Ayer en uno de los grupos a los que pertenezco, hicieron una publicación sin ningún fundamento. Y hermano, y empezó un caos por ese mensaje, que era un mensaje que quizás alguien lo montó a raíz del coronavirus, de la vacuna que viene, que empezó a decir y yo simple y llanamente publiqué un pequeño mensaje de mi parte. Yo dije, hermano, ese es el problema, que nosotros nos dejamos arrastrar por las teorías terrenales, por las teorías humanas, cuando tenemos la Sagrada Escritura, que es la gran verdad a la que el cristiano debe aferrarse. Y le decía, dejen de estar perdiendo el tiempo en estar creyendo en todo lo que están diciendo algunos falsos profetas que se están levantando ahorita, y empiecen a escudriñar la Escritura, porque al parecer entonces allí es donde Cristo ha hablado a nuestras vidas, hermano. Entonces, la necesidad que nosotros queremos presentar en esta mañana, amada iglesia, es la necesidad de que usted estudie la palabra de Dios, de que usted pueda desarrollar el estudio. ¿Por qué? Fíjese que la palabra de Dios es tan suficiente y tan perfecta que en el año 2000, no recuerdo ahorita exactamente, 12 sabios del mundo entero se reunieron en Alemania para conseguirles errores a las Escrituras. De esos 12, 10 ya se retiraron, quedan 2 nada más. Y los 10 que se retiraron en una entrevista dijeron, es que no se le consigue ningún error a ese libro. Escuche bien, 12 sabios se han reunido en un tiempo para estudiar la Biblia al punto de desacreditar la Biblia. Y quedan 2 nada más que están insistiendo, pero ya 10 de ellos dijeron, no, ese libro no tiene ningún defecto. ¿Por qué? Porque como dijo Miguel, esta es la palabra plena de parte de Dios. Y déjeme decirle que es tan triste ver cómo personas, aún con tiempos en el Evangelio, desconozcan principios fundamentales de la palabra. Entonces, yo creo, hermano, y estoy convencido de esto que le voy a decir, y es que ningún creyente, por muchos años que tenga en el Evangelio, va a tener una fe realmente cimentada, acrecentada, como dice, una firme ancla en Cristo Jesús, si no ha desarrollado el estudio de la palabra de Dios. Deje de leer la Biblia y póngase a estudiarla, hermano. Y usted dirá, pero ¿cómo hago, hermano? No, mire, hermano, herramientas hay, pero la herramienta fundamental es el Espíritu Santo de Dios, porque Pablo se lo dijo a la iglesia en Corintios. Y las cosas de Dios nadie las puede entender humanamente, las cosas de Dios se entienden por el Espíritu. Entonces, por eso nosotros también hablábamos, y esto por eso lleva un orden. Nosotros primero hablábamos acerca de la oración, porque es a través de la oración donde nosotros nos acercaremos a Dios para decirle, Señor, yo quiero comprender esto. Yo quiero, Señor, aprender de esto. Y yo sé que el Señor, mire, hermano, dime tú, ¿quién le pedirá al Señor que le enseñe las Escrituras y que Dios no se las enseñe? Si ese es el deseo de Dios. Así es. Si ese es el deseo de Dios. Dios quiere realmente que nosotros le conozcamos. Amén. Así es. Mira, yo quiero citar una palabra aquí en la Biblia. Se encuentra en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Miren,
Esto es un consejo que hoy la palabra del Señor nos da. Amén. Y yo vuelvo a hacer referencia a este programa tan hermoso que se está llevando en todos los hogares, hermano Jimmy, como Amén. lo es el estudio de la palabra del Señor. Y hay muchas personas que hoy están teniendo contacto con la palabra del Señor. Entonces, allí dice Pedro que debemos estar preparados para presentar defensa. Miren, nosotros cuando llegamos al Señor, yo recuerdo que nosotros predicábamos de una forma y mandábamos a la gente al infierno a cada rato. Sí. Aleluya. Y bueno, y para nosotros todo el mundo era pecador y nosotros éramos los únicos salvos. Porque es que nosotros habíamos encontrado a Cristo y sabíamos que éramos salvos, pero no teníamos un conocimiento de la Sagrada Escritura. Y es eso, pues, o sea, prácticamente lo de nosotros, a pesar de que había mucha fe, había mucha emoción también. Pero cuando nosotros, a medida que va pasando el tiempo y nosotros vamos entendiendo la Sagrada Escritura, vamos entendiendo un poco a Dios, cuál es su plan, y ya nosotros no vivimos condenando a la gente, sino que ahora nosotros entendemos lo que significa evangelio, que es buena noticia. Y ahora nosotros, en vez de mandar a la gente al infierno, ahora nosotros queremos que todo el mundo vaya al cielo. Así es. Pero ¿quién es el que hace este efecto en nosotros? Pues el conocimiento, la palabra del Señor. Entonces Pedro está diciendo acá, dice, nosotros tenemos que estar preparados, porque es que hay muchas personas que nos van a demandar razón de lo que nosotros estamos manifestando. Así es. De lo que nosotros estamos creyendo, de la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermano Jimmy? Ir al cielo. El camino y la vida. Cristo. Claro, nuestra esperanza es ir al cielo, nuestra esperanza se llama Jesús. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia y nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras y anunciamos la palabra del Señor, nosotros no estamos hablando nada más y nada menos que Cristo. Así es. Estamos hablando de Él y estamos presentando a Él. Juan decía esto de una manera muy tajante cuando decía, aleluya, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y la palabra verbo allí significa palabra. Así es. Palabra que denota acción. Entonces es la palabra misma, Cristo es la palabra misma. Entonces yo tengo que tener un conocimiento claro de quién es Jesús, de quién es la palabra del Señor, de qué es la palabra del Señor, para yo poder presentar defensa, pero con mansedumbre. Amén. No, la palabra del Señor no es para debatir, la palabra del Señor no es para discutir. La palabra, de hecho, Pablo le aconseja a Timoteo y le dice, mira, no pelees, no discutas sobre cosas necias, simplemente habla la palabra del Señor, sé ejemplo en palabra, en conducta, en espíritu, amor y pureza, predica la Sagrada Escritura como está allí y ella va a hacer el efecto en la persona. Pero nosotros tenemos que ser pacientes y tenemos que tener mansedumbre, porque muchas veces nosotros no tenemos paciencia. Hermanos, recordemos que hay personas que no tienen ese conocimiento y que necesitan que nosotros les expliquemos, pero usted y yo debemos estar preparados para presentar defensa, aunque yo digo que la palabra del Señor no necesita que nadie la defienda en realidad, porque ella se defiende por sí misma. Basta poder volver a mencionar lo que tú estás diciendo, hacer alusión a lo que tú estás diciendo sobre estos 12 sabios. Y muchas personas, hermanos, han querido desmentir la Biblia. Así realmente, pero la Biblia misma se ha defendido de tal manera que muchas de esas personas se han tenido que convertir a la palabra del Señor. Así es. Porque han tenido que reconocer que Dios, o sea, que este libro dicen que tiene aparente contradicción. Pero no hay contradicción como tal, son pura apariencia, porque cuando usted la estudia se da cuenta que todo va enlazado y alineado una cosa con la otra. O sea que aquí no hay contradicción. Y Pedro está diciendo, aleluya, que debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia, con respeto, hermano, con respeto.
Siempre recuerdo una Miss, no sé, ganó un concurso y la pregunta que a ella le hicieron siempre en estos concursos de belleza, al final hacen una pregunta que es como que lo que más pesa en el momento de coronar. Y a ella yo recuerdo, eso fue hace mucho tiempo, que yo viendo ese certamen, a ella le preguntan, recuerdo que era una representante de África, creo que era de Nigeria, a ella le preguntan la pregunta consistía en lo siguiente, le decían, si te enviaran al desierto, creo que era por una semana, 2 semanas, un mes, no recuerdo, un tiempo largo, y solamente te permitieran llevar 3 libros, te dijeron 3 libros, y te permitieran llevar 3 libros, ¿cuáles libros llevarías y por qué? Y ella simple y llanamente respondió y dijo, yo no necesito 3 libros para ir al desierto, yo necesito uno solo. Y dijo, yo llevaría la Biblia, porque si yo llevo la Biblia, estando en el desierto, al llenarme yo de la Biblia, o sea, al llenarme yo de Dios, no me hará falta ni comida ni pan para sobrevivir en el desierto. Y ella gana el certamen por eso, porque es que todo el mundo quedó así, o sea, dejó a todos sin argumento, ¿no? Mientras que las otras decían, yo llevaría el libro de no sé quién, el libro de no sé qué más, ella simple y llanamente dijo, yo no necesito 3, yo necesito uno solo, déjenme llevarme mi Biblia. Entonces, a mí siempre me quedó, desde que yo vi esa cuestión, yo quedé marcado también con eso, porque yo decía, ciertamente, es difícil entender esto, hermano, pero es tan sencillo como ver de que nosotros, como creyentes, necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios. A mí alguien se me acercó en una ocasión y me dijo, pero es que yo nunca en mi vida había conocido a alguien que le gustara predicar tanto como tú. Le digo yo, pero es que, es mi pasión, pero más allá que por predicar, es porque me lleva siempre a estar allí metido en la palabra de Dios. Yes. Y los que me conocen saben que cuando a mí me dicen algo, y si en el momento quizás no lo sé, al otro día, 2 días ya le doy respuesta. Mira, ya investigué, esto es por esto. ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros tenemos que comprender, como decía mi hermano Miguel, el Señor Jesucristo lo dijo, el apóstol Juan lo escribe cuando el Señor dijo, yo soy el pan de vida y el que viene a mí no tendrá hambre, mas el que se acerca a mí tampoco tendrá sed jamás. O sea, él hacía referencia, quien se acerca a este libro, hermano, vivirá fortalecido. La palabra cuando dice, y siempre lo hemos explicado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hace alusión es a la Escritura. ¿Cómo nosotros vamos a ser fortalecidos en el Señor? Por medio de la palabra. Tú no puedes ser fortalecido si no conoces que en las Escrituras dice que que por colocar una de las promesas, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Si tú no conoces que eso lo dice la Escritura, en tu momento de aflicción no podrás ser fortalecido. Pero cuando tú has leído eso y has tenido esa palabra en tu vida, cuando llegue el momento de aflicción te vas a fortalecer, porque vas a acordarte de eso. Vas a acordarte, bueno, yo tengo aflicción, pero yo estoy tranquilo porque de esta aflicción el Señor me va a librar. Pero fue porque en algún momento tuve ese encuentro con la palabra de Dios. Y yo lo decía, me acuerdo en una enseñanza, ¿cuál es la gran, por así decirlo, cuál es la gran falta del pueblo de Dios en este tiempo? Que no se ha encontrado verdaderamente con Dios en las Escrituras, que no se ha enfrentado a la palabra del Señor, y a carencia de conocer de Dios no va a saber orar, no va a saber conducirse, no va a saber tomar decisiones. Fíjate, mira lo importante que es todo esto. Por desconocer quién es Dios, es que nosotros muchas veces tenemos años en el Evangelio y no hemos disfrutado realmente de una verdadera vida victoriosa en Cristo Jesús, sino que seguimos años en el Evangelio desdichados, tristes, infelices. Y digo yo, ¿acaso la Biblia se va a contradecir al decir que la felicidad nuestra viene del Señor? Que mi paz y mi gozo viene del Señor, que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. No se va a contradecir nunca la Escritura. Entonces es necesario, amado hermano, ya para ir culminando, que usted pueda entender. La segunda parte de este tema va a ir más a las características de las Escrituras, o sea, a qué es lo que nos enseña la Escritura. Y ahí vamos a hablar de que la Escritura es comparada con un espejo, con un martillo. Esa parte que es sumamente importante y que usted quizá la estudió, es la otra parte de este estudio que lo vamos a dar el próximo domingo, es el estudio número 8. Pero hoy por hoy nosotros lo que queremos, creo yo, hermano Miguel, no me equivoco al decir que Dios está sumamente interesado en que usted y yo escudriñemos la palabra de Dios. Un eslogan que utilizamos una vez en una actividad que hicimos, decía, le colocamos: el que estudia las Escrituras difícilmente será engañado. Y es la verdad, hermano, es la verdad, porque a veces caemos en el terreno de que como el pastor lo dijo, ya yo me lo creo. Como lo dijo aquel hermano que tiene 2 millones de seguidores en Instagram, yo me lo creo. Pero ¿sabe qué hermoso es? Cuando usted escucha y ante la incertidumbre, porque no lo conoce, usted va a la palabra de Dios. Y cuando usted descubre que realmente es cierto, usted dice, wow, es verdad. Pero a veces te vas a conseguir con que lo que dijeron
no es cierto, y va a decir, bueno, pero para eso está la palabra del Señor, para instruir. Hermano, algo muy importante que quiero dejar claro para darle parte también a nuestro hermano Miguel, ya para ir finalizando, es que si usted desarrolla una vida de oración en el Señor, y si usted desarrolla una vida de estudio de la palabra de Dios, déjeme decirle, hermano, que usted está a punto de comenzar a vivir realmente una vida victoriosa en Cristo Jesús. Y la vida victoriosa en Cristo Jesús no tiene que ver con bienes, no tiene que ver con materiales, no tiene que ver con riquezas, no tiene nada que ver con eso. La vida victoriosa en Cristo Jesús tiene que ver cuando tú has comprendido quién es Dios, cuál es el plan que Él tiene para ti, y que pese a las circunstancias que estás viviendo, tú sabes que el plan de Dios está escrito allí y va a ser mejor para tu vida. Así que es nuestra invitación, es nuestra necesidad. Por aquí yo creo que podemos finalizar con esto solamente leyéndolo, porque es algo muy sencillo, pero colocamos aquí para finalizar: la lectura de la Biblia o de la palabra de Dios es un hábito saludable. Leer la Biblia cada día, comenzando por un capítulo y avanzar progresivamente conforme tomes gusto tú por ese estudio, por eso siempre hago referencia a estudio, no leer, y aplicación práctica, será sumamente saludable para tu crecimiento espiritual. Ayer nuestro hermano Daniel hacía una alegoría muy válida con respecto a que el teléfono, para que tú lo utilices, necesita ponerlo a cargar, o sea, necesita la energía eléctrica para funcionar. El cristiano necesita la escritura para funcionar. El cristiano necesita la oración para funcionar. Y esto es un hábito saludable. Mire, hermano, hay gente, y esto quizás suena cliché, pero hay gente que lee más revistas, que lee más libros, que lee más Facebook, que lee más Instagram que las escrituras. Haga tiempo para leer las escrituras, hermano. O sea, de verdad. Hay gente que pierde mucho tiempo en redes sociales, y no digo que está mal, yo tengo mis redes sociales también, pero aparte un tiempo, habitúese a, como colocamos aquí, a un hábito saludable como es leer las escrituras. Así es. Hablamos de hábito, ¿no? Así es. De costumbre, que sea eso realmente una costumbre en nuestra vida. Ciertamente. Y seguimos leyendo y dice, quizás no te hayas dado cuenta todavía, pero poco a poco, abiertos al mover del Espíritu Santo en nuestra existencia, la palabra irá tomando vida en ti. Amén. Y te transformará en cristiano que sabe cómo y de qué manera desenvolverte conforme a la voluntad Amén. Divina. Ciertamente ella revela la voluntad del Señor. La palabra del Señor revela cuál es la voluntad del Señor, y quiero hacer hincapié en esto porque la Biblia dice que la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Amén. Es la única voluntad que la Biblia nos revela allí. Dice también, ármate de lápiz, de papel, de un buen diccionario, o sea, todo lo que tenga que ver o utilizar para tu buen estudio. Como cuando uno va a la escuelita. Así mismo es. Y toma tiempo para ir estudiando cada capítulo, estudiándolo. Esto es un buen consejo. Porque a veces decimos, es que yo no entiendo esto. Bueno, toma cierta literatura, toma un diccionario bíblico, toma todo lo que tenga que ver con referencia bíblica, siempre teniendo cuidado si hay algo que te llame la atención y en ese momento tú te sientes un poco confundido, pregunta. Acércate a personas que tú sabes también que estudian la Biblia, claro que sí. Así es, porque hoy, hermano, mira, lamentablemente tenemos... como dice Jimmy, desgraciadamente estamos rodeados de muchas personas que están practicando muchas cosas, muchísimas cosas en las congregaciones, en la vida, pues en los hogares, que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras, pero dicen que eso lo dice la Biblia. Entonces, esto es bastante preocupante. Así es. Por eso es necesario que asumamos esa invitación que Jesús nos hace allá en Juan 5:39, como lo explicaba mi hermano Jimmy, aunque es un reproche de Jesús, está implícita allí la invitación a escudriñar la palabra del Señor, porque no solamente como conocimiento, así es, sino que creyendo lo que allí realmente dice. Sigue diciendo allí, toma nota de cada aquellos aspectos que te llaman poderosamente la atención, aquellos asuntos que no entiendes, ya es lo que estamos diciendo, consultando con tu líder, la persona que tú sabes que te puede ayudar. Es una forma de crecer en el conocimiento escritural, además
te permitirá despejar todas tus interrogantes. Así es, claro que sí, hermano, porque es que nos llegamos a Cristo Jesús con mucha... Y todavía, mire, hermano, los que tenemos quizás ya más años estudiando las Escrituras, a veces nos encontramos, bueno, Miguel y yo particularmente siempre hemos conversado acerca de ciertos asuntos bíblicos. A veces soy yo quien le digo, epa, Miguel, ¿qué piensas tú de esto? O él me dice, mira, Jimmy, leí esto, ¿qué piensas tú de esto? ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a encontrar con ese reto donde hemos leído quizás muchas veces la palabra, pero nos encontramos como que... y esa es parte del estudio, ¿no? Si bien la palabra también enseña de que que te acerques al consejo sabio, te acerques a los sabios para recibir consejo, hace referencia inclusive también a esto, ¿no? A que si tú tienes alguna duda, alguna pregunta o algo que leíste te causa un poquito de incertidumbre o por así decirlo, de duda, pues consulta con personas que tú sabes que están quizás un poquito ya más experimentadas en el estudio de la palabra para que te instruyan. Pero disculpa, Jimmy, siempre manteniendo, hermano, siempre... Yo desde hace mucho tiempo, hermano, yo decidí buscar, es decir, leer la Biblia, buscar mi propia verdad. Amén. Es decir, ¿sabe por qué, hermano? Porque esto es necesario. Y yo recuerdo que mi hermano Pastor Wilmer Magán, que posiblemente está por allí conectado sí, con está, nosotros, ya vamos a saludar a toda esta gente. Y le saludamos. Hermano, él ponía un ejemplo y él decía, ¿qué haría un pastor? Pero puede ser a nivel general. Pero vamos a hablar en el caso del pastor, ¿no? Que como líder principal, que es quien da los consejos y todo aquello. Y él decía, ¿qué haría un pastor si alguien viene a su presencia y le dice, pastor, mira, mi hija o mi hijo, siendo una mujer cristiana, siendo un padre cristiano, le dice, mira, mi hija le están diciendo para que baile en el colegio. ¿Qué opina usted, pastor? Y me llamó mucho la atención porque el pastor, en ese momento que él hace la pregunta, también da la respuesta. Y él dice, pues yo como pastor le diría, ¿qué te dice la Biblia? Claro. Y me encantó esta respuesta y me quedó grabada porque esto me enseña a mí, me dice a mí que, gloria al Señor, que la persona realmente tiene que leer, tiene que conocer las Sagradas Escrituras antes de ir a buscar consejo y antes de ir a hacer preguntas, y no se debe guiar por lo que simplemente diga el hombre. Y esto es lo que está pasando en estos tiempos, hermano, que muchas personas están diciendo y están haciendo lo que le dice el apóstol, lo que le dice el profeta, pero lo que no le dice el pastor, lo que le dice el líder, pero realmente no tiene un basamento bíblico, no tiene un conocimiento bíblico, y es por eso que está siendo arrastrado por tanto viento de doctrina. Y entonces, hermano, es sumamente necesario que usted conozca las Sagradas Escrituras. Y como decía Jimmy, no te quedes con eso. Mira, hermano, yo soy y quizás la expresión suena un poquito fuerte, pero yo soy de los grandes críticos de los predicadores, en el sentido de que cuando sea quien sea, hermano, que yo conozca de hace muchos años y que sepa que predique, que tenga años en el evangelio, o sea, alguien que está empezando, pero yo soy mucho de los que presto atención a lo que dicen las personas, porque aprendí que a veces, como dice Miguel, hemos tomado quizás algunas teorías o ideologías de otras personas que son propias de la persona, no de Dios como tal, de las Escrituras, y las enseñan como si fueran divinas, pero ahí es donde uno tiene que estar muy alerta. Por eso es necesario que usted instruya también al niño en el estudio de la palabra de Dios. Yo siempre recordaré que mi mamá nos levantaba a nosotros temprano también y aprendimos a leer, a perfeccionar nuestra lectura, fue con la palabra de Dios, y eso era Biblia, y eso era Biblia, y eso era Biblia. Aunque uno cuando niño está un poquito así que uno no quiere leer mucha Biblia, hermano, hoy por hoy yo le agradezco a Dios por ese principio. Así yo no tuve una mamá así. No, yo sí, gracias a Dios, mi mamá fue bastante insistente, y eso yo le doy gracias a Dios porque en mis primeros estudios bíblicos de estudios fuertes, de profetas, de Biblias, de no sé qué, desde los 7 años mi mamá me llevaba a los estudios, que era para líderes, pero ella me tenía de cabeza ahí con ella. Entonces es importante que también los padres tomen, así como usted, mire, hermano, y la voy a lanzar suavecita, así como usted corre y se desvive porque sus hijos hagan las tareas ahorita digital por el colegio porque los van a aplazar, corra y desvívase más porque su hijo realmente esté participando de las escuelas bíblicas, esté participando de las enseñanzas en línea, esté participando de las actividades que se están haciendo con los niños, porque quizás a usted le parezca más importante entregar una tarea de 2 más 2 son 4, pero déjeme decirle que ante los ojos del Señor es más importante que su hijo esté frente a una pantalla también escuchando la palabra de Dios. Así que es innecesario en este
este tiempo, que nosotros como padres tomemos también esta responsabilidad de instruir al niño en el camino del Señor, en la palabra del Señor. Así que, bueno, ahí está, mira, justamente está saludando mi hermosa madre, que me puede desmentir si quiere, pero bastante Biblia aprendí yo con ella, y todavía, hermano, pero le doy gracias a Dios. Así que, hermano, la próxima semana, a las 10 de la mañana el día domingo, si así Dios lo permite, vamos a estar hablando del pan de vida, pero vamos a hablar más, vamos a ahondar un poquito más acerca de lo que es la Biblia. Más allá de saber cuántos capítulos, cuánto todo esto tiene, porque esto es necesario conocerlo por cultura, queremos hablar es cuáles son las funciones de esta Biblia, por qué la comparan con una espada, por qué la comparan con un espejo, por qué la comparan con un martillo, y ahí es donde nosotros vamos a agarrarle más gustico al estudio de la palabra. Si bien vamos a saludar rápidamente ya para ir despidiendo a toda esta gente que se conecta por aquí. Nuestro pastor Alfonso Laya García, nuestro hermano Mario Enrique Bozo. Mario, Dios te bendiga. Si estás en línea, Dios te bendiga. Nuestro hermano Santo Castrejón allá en Huanchaco. Nuestro amado hermano Jorge Ventura de la iglesia de José Galvez. Emmanuel Pérez desde Colombia. Dios te bendiga. Amado hermano, felicitaciones. Bueno, hace mucho tiempo ya te casaste. Bueno, no tampoco hace mucho tiempo, pero vi las publicaciones en Facebook. Dios te bendiga grandemente. Un saludo a tu esposa y a toda la familia por allá en Cartagena, hermosa Cartagena de Indias. Saludamos por acá también con un fuerte abrazo a nuestra hermana Carla Anco, a nuestra hermana Carmen Quispe, que desde temprano está conectada, a nuestra hermana Sandra, nuestro hermano Jan Pacheco, nuestra pastora Rosa Mercedes Larriega, nuestro hermano Keiber Aponte, Juan Pablo Barrios, nuestro hermano Néstor Quispe, que también se ha vuelto fiel oyente, nuestra hermana Carolina, Dios te bendiga, Caro, nuestro hermano Reinaldo Romero. Bueno, por aquí Carolina estaba haciendo referencia que era mi tocayo Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, quien tomó esta decisión de meter la Biblia de frente, el principio de Dios, lo que tú habías explicado, Miguel. A nuestra hermana Estefanía Reyes, Juanita Quispe, bueno, aquí está Marley Astete, nuestra hermana Amparo Laguna, nuestro amado pastor Wilmer Magán, mi hermosa madre María Suárez, todos los que se han conectado. Hay más quien se ha conectado y que no puedo ver ahora mismo, pero Dios les bendiga grandemente. Recordándole que mañana a las 9 de la mañana, oración, hoy a las 12 del mediodía, joyas de Cristo. El martes este amado servidor que está aquí al lado mío sale con doctrina, estudio de la palabra de Dios los días martes a las 6 de la tarde. El día jueves retomo yo los estudios de la familia, también por Radio San Juan, en este hermoso programa de Una Voz para la Familia. Los días sábados está nuestro hermano Daniel de la Hora Pentecostal Juvenil, y por supuesto de lunes a sábado a las 9 de la mañana tenemos nosotros la hora de oración. No te despegues, hermano de Radio San Juan. Amén, por ahí están pidiendo tu número, mi madre, quizás tenga alguna palabra que darte, Miguel. Ahora le hacemos llegar el número telefónico. Amén. Los días miércoles regalo divino, y por supuesto hoy en las tardes para toda la familia San Juan a las 8 de la noche la conexión en vivo en vivo de nuestro servicio convencional. Bueno, Miguel, yo creo que te puedes despedir también. Sí, por supuesto. Gloria a Jesús. Gracias, le damos gracias. Gracias a Dios por entonces este espacio maravilloso. Bueno, nos despedimos de ustedes en este momento. Creo que ahora en la tarde, ¿no? También tendremos nuestros servicios. Amén. A las 8 de la noche tenemos el servicio a través de TCB. A las 8 de la noche. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. Gracias por soportarnos un poquitito, y bueno, hasta la próxima si Dios quiere. Amén, claro que sí. Recuerde que si a usted le pareció interesante este tema, la próxima semana vamos a seguir con la segunda parte de este hermoso estudio, el pan de vida. Ahora bien, también queremos recordar que el próximo sábado a las 9 de la noche tenemos nuestra primera vigilia en línea a través de GCME, organizado por AJEC San Juan para toda la iglesia de San Juan de Miraflores. Y pues el que quiera también unirse, pues nos avisa, y también le pasamos el link para que se goce un rato con nosotros en esta vigilia que va a empezar a las 9 p.m. hora Perú. Saludamos a nuestro pastor allá en Puerto Rico y a toda la familia hermosa de nuestro pastor Waldemar Río, de nuestro hermano Rafael Lavoy allá en Puerto Rico, toda esta gente hermosa que está en la Isla del Encanto. Dios les bendiga, Dios les guarde. Para nosotros siempre será un placer estar acá para enseñar la palabra de Dios, y recuerda, habitúate a estudiar la palabra de Dios. Un hábito saludable, Miguel, claro que sí, es lo que nos ayuda. Nos vemos, bueno, contigo se ven mañana a las 9 de la mañana, ya nosotros progresivamente, porque sí, estamos allí distribuyendo la hora de oración también. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén, Carolina. Amén, Carolina. Amén, Carolina. Por ahí dice Carolina. Gracias a todos, hermanos. Dios los siga usando. Claro que sí. Dios les bendiga a todos.